Les recuerdo que si aún no han oído o quieren volver a oír los programas anteriores, pueden hacerlo en la cuenta de Instagram, la psicóloga.anamaría, o en el YouTube con ese mismo nombre, y de paso se pueden suscribir al canal, y ahí encontrarán todos los audiogramas completos de cada uno de los programas de los jueves. Y este martes que acaba de pasar, este martes 21 de septiembre, se celebró el Día Mundial del Alzheimer, enfermedad que genera un deterioro importante en las células cerebrales y que es la causa primordial de la pérdida de la memoria. Y gracias a un neurólogo alemán llamado Alois Alzheimer, quien en 1906 publicó los resultados de un estudio realizado a una paciente de apellido Detter. Esa paciente tenía 50 años tan solo y fue llevada al hospital porque su esposo había detectado ciertos cambios inexplicables de comportamiento. Y esos primeros síntomas que Alzheimer describió a principios del siglo pasado serían más adelante reconocidos como la enfermedad que al final va a llevar el apellido de este neurólogo muy famoso alemán. Y esta enfermedad lleva más de un siglo siendo descrita y estudiada exhaustivamente. Sin embargo, queda mucho todavía por hacer, porque aún los científicos no han podido encontrar los fármacos que pudieran detener o revertir este deterioro y daño cerebral causado por esta enfermedad. Uno de los avances más importantes es que hoy se ha constatado que existe una fase preclínica, donde la enfermedad avanza de forma silenciosa, porque no presenta síntomas evidentes. Y esto, si se quiere, ha abierto la puerta a infinidad de recomendaciones y actividades en todos los ámbitos en materia de prevención, en donde se busca, si se quiere, estimular y orientar a la población en general, y también esa población que es en riesgo, y después vamos a ver cuál es la población en riesgo, para que busquen una manera de llevar o asumir un estilo de vida más saludable. Porque todas las investigaciones señalan que cuando no tenemos un estilo de vida saludable, tenemos una mayor o un mayor riesgo, porcentualmente hablando, de poder padecer esta enfermedad. Es por ello que esta noche vamos a dedicar este programa para hablar de esta condición, justamente como este martes que acaba de pasar fue el Día Mundial del Alzheimer. Entonces, vamos a revisar, de hecho hoy en día se calcula que alrededor de 47 millones de personas padecen esta enfermedad en todo el mundo. Es algo así como que cada 3 segundos una persona es diagnosticada con demencia. Esta noche nos centraremos en dar a conocer los últimos avances de la ciencia. También hablaremos de cómo podemos contener o abrazar a quienes transitan por esta enfermedad crónica. Igualmente abrazar a quienes tienen la tarea de cuidar o son cuidadoras de personas con Alzheimer. Y sobre todo nos vamos a centrar en cómo podemos hacer una detección precoz cuando todavía los síntomas no son evidentes, para frenar este deterioro progresivo de nuestro cerebro. Como ya es costumbre, para iniciar el tema de cada programa volvimos a hacer una serie de preguntas que nos permiten realizar una especie de autodiagnóstico. A los que aún no han visto la publicidad en las redes sociales, voy a leer las preguntas para que mentalmente puedan hacer un diagnóstico en su casa, ¿no? La primera pregunta de la noche. ¿Han ocurrido eventos en los cuales te desorientas en tiempo y lugar? ¿En algún momento has sentido como que vas caminando o estás manejando en un lugar ya conocido y de repente pierdes como el norte de cómo regresar, o sientes que no sabes por dónde es el camino? ¿O te cuesta recordar en ocasiones, por ejemplo, qué día o qué mes estamos? Aunque en pandemia realmente, les soy muy sincera, casi que todo el mundo nos pasó esto. Perdimos como la orientación del tiempo, ¿no? Por estar encerrados tanto tiempo en casa. Pero
Básicamente es, si en algún momento te ocurre estos eventos donde estás desorientado tanto en tiempo como en lugar. Esa es la pregunta central, ¿no? La primera pregunta de esta noche. La segunda pregunta, ¿te cuesta recordar? ¿Te cuesta recordar? Disculpen. Con frecuencia colocas los objetos fuera de su lugar habitual y luego te cuesta recordar su ubicación. Oigan bien la pregunta. Dice con frecuencia, porque todos en algún momento hemos olvidado dónde dejamos algo. Pero cuando eso ocurre de manera ocasional, no es un signo de alarma. Pero cuando esto se vuelve habitual, ahí es cuando debemos y es necesario consultar a algún neurólogo para realizar una evaluación. Entonces, estas son las dos preguntas con las cuales comenzamos el programa de esta noche. Te invito a que compartas tus experiencias a través de las redes sociales o puedes también escribir a mi WhatsApp más 54 9 261 560 50 53. Y fíjense, por las redes, Carlos nos dice, a veces no es necesario tener Alzheimer para dejar de estar estando presente. Sí, efectivamente, en algunos momentos no estamos estando presentes y no necesariamente tenemos que tener Alzheimer. También nos comenta Judith, una vez hace muchos años, con el apuro, dejé las llaves del auto dentro de la nevera. Y bueno, Judith, este hecho que nos puede ocurrir a cualquiera. Si eso ocurre de manera regular, sí es importante consultar a un especialista, pero si es algo fortuito, bueno, es algo, seguramente estabas muy ocupada ese día. Y luego también Carla por aquí nos dice, dejando de estar estando presente, me recuerda mucho a mi mami abuela. Y fíjense, generalmente todo lo que tiene que ver con el Alzheimer está muy relacionado con la vejez. O sea, asumimos el Alzheimer como la enfermedad de las personas de la tercera edad. Como dice la canción, incluso quiero referir a algo que dice la canción que es importante. En la canción dice el autor, dice, en los 50 se quedó su pensamiento a la deriva. Y fíjense bien esto, ¿no? Hay un tipo de Alzheimer que es temprano, que se da a los 50 años. No, gracias a Dios no es un porcentaje muy elevado, pero es importante que todos sepamos que en los 50 puede empezar un deterioro progresivo, silencioso, muy lento y que puede durar hasta 10 o 15 años antes de declararse como tal la enfermedad. Es decir, empieza a los 50 y recién a los 65 se declara, pero ya en los 50 años empezó ese proceso degenerativo. Gracias a los avances hoy de la ciencia, hoy sabemos que existen unos biomarcadores del líquido cerebroespinal, los cuales comienzan a cambiar justamente de una manera muy sutil, al igual como comienza a cambiar tu memoria. Entonces, hoy en día hay maneras de poder detectar este proceso degenerativo y poderlo atender a tiempo. Porque el Alzheimer, si bien es una alteración genética, donde hay una acumulación de una proteína llamada beta-amiloide y tau, que se aloja especialmente en el lóbulo frontal y lóbulo temporal en tu cerebro, en una forma de depósito o placa, por eso es el daño cognitivo tan importante que se detecta con el Alzheimer, porque hay un deterioro importante en la estructura cerebral, por esa degeneración y muerte de las neuronas. De hecho, si pudieran ustedes, y los invito a conectarse en redes y ver las imágenes en las cuales se compara un cerebro normal y otro con Alzheimer, se sorprenderían porque el daño es físicamente muy evidente. O sea, es impactante ver esas imágenes, ¿no? Entonces, ahí viene una pregunta básica que puede aparecer en redes, que ¿es hereditario el Alzheimer? Y si hablamos de marcadores genéticos,
Pues fíjense que sí, hay varios genes que han sido asociados con la enfermedad de Alzheimer, no solo los que les señalé, los beta amiloides y los tau, hay otros también, pero estos genes pueden más bien aumentar el riesgo de desarrollar la enfermedad, porque ¿qué es lo que ocurre? Se ha encontrado que si bien estos factores genéticos pueden aumentar ese riesgo, no son los únicos factores que intervienen en la aparición de la enfermedad del Alzheimer. Entonces ahí nos damos cuenta que falta todavía mucho por investigar, que lamentablemente estamos como en algunos casos como atados de manos y pies porque no hay cura para el Alzheimer. Lo que la ciencia hasta ahora ha logrado es detener el avance de la enfermedad. Entonces la respuesta es un sí pero un no, si es hereditario o no. Si tengo algún familiar con Alzheimer, tengo una predisposición genética, es decir, que entro dentro del grupo denominado factor de riesgo. Pero eso no significa que estoy condenado a desarrollar la enfermedad. Bien, entonces por eso es tan importante un estilo de vida saludable que puede hacer que nunca se activen esos genes. Y si ya estás transitando por la enfermedad, porque a todas las personas que se conectan y se van a conectar después van a ver el material o en este momento están conectadas por las redes, si en este momento estás transitando por la enfermedad, el objetivo es cómo hacer, y eso lo vamos a ver esta noche, para que ese deterioro que es inevitable, pues vaya más lento. O sea, que ese deterioro, si va a 100 por hora, pues que vaya a 10 por hora. O sea, buscar cómo bajarle el ritmo a la enfermedad. Y hoy en día eso está comprobado, o sea, logramos detener el avance. Pero ¿cuáles son los síntomas que pudieran, si se quiere, prender las alarmas para consultar a un especialista? En este caso, cuando hablamos de un especialista, nos referimos a un neurólogo, que es el que debería evaluar y chequear si es necesario hacer un estudio genético. Hoy en día se hacen estudios genéticos y se confirma si efectivamente la persona tiene o va a tener Alzheimer, ¿no? Entonces, según la literatura especializada, podemos hablar de 10 signos básicos. Fíjense. El primero, cualquier cambio de memoria importante que afecte la vida cotidiana. Es decir, cuando olvidamos información recientemente aprendida, nos cuesta aprender y lo repetimos 8 veces y todavía no nos lo aprendemos. Cuando empezamos a depender de otras personas para hacer cosas que antes podíamos hacerlas solas. En ese momento podemos revisar y decir, es posible que haya un deterioro en mi memoria, evaluarlo, ¿no? Cuando tenemos dificultad para planificar o resolver problemas. Y fíjense bien que esta es una inhabilidad que muchas veces no toleramos en nuestros adultos mayores. Cuando empiezan a preocuparse en exceso por actividades, a veces sociales, que para nosotros son irrelevantes, que no implican mayores problemas, pero para ellos es motivo de muchísima preocupación, se enrollan pero muchísimo, y es justamente porque han perdido la habilidad para planificar y resolver problemas. La tercera, dificultad para desempeñar tareas habituales en casa, en el trabajo o en el área o en su tiempo libre. Esa dificultad para hacer esas actividades cotidianas. Desorientación en tiempo y lugar. Esa fue una de las preguntas en el diagnóstico del programa. Dificultad para comprender imágenes visuales y relacionar objetos en el entorno. Fíjense, comprender imágenes visuales y relacionar los objetos. Por eso existen hoy en día muchos tests muy simples de imágenes que llegan a nuestro celular, que miden justamente tu edad en función de si puedes encontrar o identificar una imagen. Porque a medida que tengas dificultad para comprender imágenes visuales y relacionarlas, va a hablar de un deterioro cognitivo. Y es muy probable que esta sea la razón por la cual, a medida que avanzamos en edad, nos cuesta tanto todo el tema de redes sociales. Porque hay un escenario visual al cual no está acostumbrado el adulto mayor. Problemas nuevos en el lenguaje oral y escrito. Fíjense bien, problemas
nuevos. No es que siempre he tenido un problema de lenguaje o una dificultad de lenguaje y entonces tengo Alzheimer. No. Tendría que ser algo nuevo, que ocurre fuera de lo esperado, cuando no recuerdo cómo se llaman las cosas y empiezo a decir, pásame esa cosa, en lugar de decir, pásame ese vaso, pásame los lentes, y empiezo a nombrar como cosa todos los objetos que me rodean, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de algún tipo de deterioro cognitivo. Cuando colocamos objetos fuera de su lugar habitual y somos incapaces de recuperarlos. En este caso es como lo que, no me recuerdo la persona que lo escribió, que señaló que colocó las llaves dentro de la nevera, las llaves del carro dentro de la nevera. Bueno, eso es un lugar inadecuado para las llaves del carro, obviamente. Entonces, esa ubicación inadecuada de los objetos, muchas veces incluso ni siquiera el adulto mayor sabe dónde fue que las dejó. Y por azar se encuentra que están en la nevera. Entonces, este es un signo de alarma. Cuando se ha disminuido nuestra capacidad de juicio, miren bien esto que es súper importante, porque a veces son cambios sutiles como este y generan mucho conflicto con el adulto mayor. Hay una dificultad en su capacidad de juicio y para tomar decisiones, es decir, se quedan como en blanco, sin tener la capacidad de evaluar o determinar si algo es adecuado o no es adecuado, si él le agrada o no le desagrada. Por eso también es muy común, por ejemplo, que a los adultos mayores le metan gato por liebre, porque no tienen esa capacidad para discriminar. Esa capacidad para discriminar se le ha ido poco a poco debilitando. Y finalmente, ya casi terminando, una pérdida de iniciativa a la hora de tomar parte en un trabajo, en una actividad social. Están como muy apagados, muy metidos en la rutina. Les cuesta cualquier actividad fuera de esa rutina. Y obviamente es de esperar que existan cambios con todo lo que yo he descrito, que existan cambios en el humor, en el comportamiento, en las relaciones sociales y que en algún momento pudiéramos decir hay un cambio incluso en la personalidad de ese adulto mayor. Entonces fíjense bien, al regreso de la pausa estaremos hablando de esa calidad de vida que puede ayudarnos a mantener, si se quiere, a raya al Alzheimer. Y seguimos hablando esta noche de el Alzheimer. Y antes de la pausa dejamos una pregunta en el aire. ¿Cómo podemos prevenir si ya tenemos el diagnóstico? ¿Cómo puedo detener o minimizar el avance de esta enfermedad? Y hay diversas recomendaciones que hoy estaremos abordando. Sin embargo, la más importante está relacionada, y fíjense bien, con el ejercicio físico o simplemente con eso de mantenerse activo físicamente. Y es que estudios clínicos revelan que el ejercicio mejora considerablemente esta y otras enfermedades mentales. Entonces, ese ejercicio no es solo beneficioso para la salud muscular, el corazón y las vías respiratorias, que es lo que generalmente sabemos, porque tiene un beneficio evidente en nuestra musculatura, pero también tiene un importante beneficio, según las últimas investigaciones, en el sistema nervioso. Además de que favorece la irrigación y la oxigenación de nuestro cerebro. De hecho, la Organización Mundial de la Salud recomienda 150 minutos de ejercicios a la semana. Eso es más o menos 30 minutos de lunes a viernes. En realidad no es muy difícil. Son tan solo 30 minutos. Una caminata diaria, cualquier natación, cualquier otra actividad física que te lleve 30 minutos. Entonces, bueno, ánimo a todos los que en este momento nos están escuchando para armar una rutina de entrenamiento. Y es incluso en muchos casos también aconsejable, sobre todo para el adulto mayor que en este momento nos escucha, que no abandone las actividades diarias, es decir, lo que hace o debe hacer cada día de manera obligatoria, esas actividades de casa, el ir a comprar, el pagar ciertos y determinados servicios, es decir, evitar por todos los medios el sedentarismo. Esta es una de las recomendaciones básicas para detener el Alzheimer.
Fíjense, otra recomendación estandarizada, comer saludablemente. Los pacientes Alzheimer pueden tener diversos problemas para conseguir alimentarse correctamente porque existen múltiples causas, además, que pueden coexistir como las alteraciones en la salivación, problemas para masticar, dificultades para comer porque hay atragantamiento. Muchas veces hay un problema de apetito, se les olvida que tienen que comer, se les olvida, dicen, no tengo hambre porque es que se me olvida comer. Hay alteraciones también a nivel neurológico con los gustos, con los olores. Hay problemas también de estreñimiento. Entonces, como verán, el tema de la alimentación saludable se complica cuando el paciente ha avanzado con esta enfermedad. Y en algunos casos puede también estar agitado y deambula continuamente y es posible que requiera algún tipo de incremento en algunos nutrientes, ¿verdad? Existen muchas recomendaciones para mantener un correcto estado nutricional con algunos materiales, suplementos de alimentación, ¿ok? Es importante mantener, en el caso de cuando no es tan avanzado el Alzheimer, mantener los hábitos al comer, ¿no? En el horario. Bueno, si está avanzado también, sí se puede, ¿no? Pero en la medida de lo posible, que exista un hábito en el comer y que exista mínimo 4 ingestas al día. O sea, desayuno, comida, merienda y cena. Y siempre que médicamente, obviamente, sea posible, vale la pena, en la medida de lo posible, respetar los gustos culinarios anteriores a la enfermedad. Hay muchos pacientes que añoran cómo cocinaba su mamá o cómo cocinaba. Entonces es muy bueno mantener, si se quiere, o respetar esos gustos culinarios en la medida de lo posible. El agua, obviamente, es otro elemento esencial. Se recomienda beber al menos 1.5 litros de agua al día. Y a veces, como ya les decía, la utilización de suplementos o preparados comerciales son muy nutritivos, son muy necesarios en algunos casos particulares. Fíjense bien, hay otra recomendación que para mí es impactante porque incluso habla de un porcentaje importante de personas que tienen Alzheimer justamente está muy correlacionado con el hábito de fumar. Existen datos científicos que demuestran que el hábito de fumar está relacionado con un aumento del riesgo de demencia y enfermedades de Alzheimer. De hecho, hay un estudio que refiere que el 14% de los casos de Alzheimer, voy a volverlo a repetir, 14% podrían atribuirse al consumo de tabaco. Ojo, este estudio también señala que la exposición al humo ajeno, es decir, el ser lo que llaman un fumador pasivo, puede aumentar también el riesgo de demencia. Entonces, el hábito de fumar, si yo estoy dentro de ese factor de riesgo, tengo un familiar directo, mamá, papá, abuelo, que padeció de Alzheimer, el hábito de fumar es lo primero que voy a eliminar de mi lista, ¿no? Y voy a buscar establecer un estilo de vida más saludable. Luego, el consumo frecuente y excesivo de alcohol. También se ha demostrado, hay estudios que han demostrado que el consumo frecuente y excesivo de alcohol está relacionado con un inicio más temprano y una mayor gravedad de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, el alcohol también es otro de los elementos que vamos a tener que eliminar. Luego, la actividad mental. Se recomienda que todos los días se lean libros o revistas y, muy importante, la prensa. Que ese adulto mayor esté activo en lo que significa la vida, lo que ocurre en el mundo. La lectura de la prensa es fundamental si se puede. El mantenerse informado y seguir diariamente cualquier noticiero de radio, de televisión, es excelente ejercicio. El hacer cualquier tipo de actividad o ejercicio de estimulación mental, llámese pasatiempo, sopa de letras, palabras cruzadas, sudoku, famosísimo el sudoku, crucigramas, búsqueda de errores, juegos de mesa, cartas, dominó, ajedrez, cualquier tipo de juego es un excelente ejercicio mental.
acuda a actividades culturales, hay muchísimo, la cartelera de cine, teatro, exposiciones, conferencias, coloquios. Fomente y mantenga sus aficiones y hobbies, eso que le apasionó toda la vida, retómelo. Le hace bien a sus neuronas, le hace bien a su cerebro. Preste atención a las tareas que realiza. Evite varias veces hacer cosas a la vez. O sea, evite hacer 8 cosas a la vez, sino recuerde que la atención es fundamental y es la puerta para la memoria. No voy a recordar bien si hago 5 cosas a la vez. En cambio, si hago una cosa por vez, va a ser mucho más fácil mantener un buen nivel de atención y de concentración. Entonces, presta atención a cada una de las tareas que realiza. Cuando realice acciones muy habituales, como apagar el gas, la luz, cerrar la puerta, bueno, haga ejercicios de atención en esas tareas habituales y puede incluso hablar con usted mismo y decir, estoy apagando el gas, estoy apagando la luz, estoy cerrando la puerta. Y de esa manera, con ese simple coloquio con usted mismo, va a ayudar a que su memoria se active. Relacione lo que quiere recordar con algo que ya conoce. Eso es divertidísimo, es una poderosa técnica memotécnica. Establezca analogías, póngase retos. Voy a aprenderme, por ejemplo, las placas de los autos que están enfrente mío. Voy a aprenderme los números de teléfono de tales y cuales amigos a los cuales no me los aprendo porque ya tengo el celular y el celular es como mi memoria inmediata. O sea, busque retos, visualice una historia, haga imágenes de lo que quiere recordar como si se tratara de una película. Repase mentalmente el final del día, eso es un excelente ejercicio, todo lo que ha hecho y las cosas pendientes que va a hacer. Algunos recomiendan, incluso en la tercera edad, aprender un nuevo idioma. Dicen que es una excelente estrategia para activar nuestro cerebro, porque estudiar es un instrumento para el desarrollo neurológico. En algunos casos también se han hecho estudios con el aprender incluso un instrumento musical a pesar de estar ya muy avanzados en edad. Hay estudios también que refieren que favorece actividades cerebrales y que no importa la edad, no hay límite para ello. Realice cálculos mentales cuando compra o cuando realiza cualquier actividad, evite usar la calculadora. Entonces, fíjense, son recomendaciones simples, sencillas, que lo que estamos buscando es mantener vivo nuestro cerebro, mantener vivo nuestro pensamiento. Y hay una recomendación final que a mí me impacta, que tiene que ver con las relaciones sociales. ¿Y por qué me impacta? Porque, bueno, yo soy psicóloga y todos los estudios refieren que cuando mantenemos buenas relaciones sociales, se mantienen nuestras neuronas sanas. Entonces, la recomendación es participe en actividades sociales, en reuniones, centros sociales, clubes, también centros religiosos, colabore con organizaciones y asociaciones y voluntariados. Se ha demostrado que estas actividades pueden generar incluso un sentido de pertenencia y la sensación de ser parte de algo más grande. Y esto genera un bienestar y sobre todo un sentido de autorrealización. Entonces, fíjense bien, al final lo más importante es que el adulto mayor no se aísle, que el adulto mayor siga siendo parte de su comunidad. Al regreso de la pausa, conoceremos la experiencia de una psicóloga muy amiga que ha tenido en casa un enfermo de Alzheimer y cómo fue la experiencia del duelo de su familia ante esa enfermedad. Y también conoceremos de una hermosa iniciativa aquí en Mendoza para acompañar a los familiares que están transitando este reto de abrazar el Alzheimer y encontrarle sentido a esta enfermedad. Algo le pasa a mi héroe. Y seguimos hablando esta noche del Alzheimer. Ahora, en esta última parte del programa, ya estamos en el último bloque, vamos a conversar sobre el duelo que representa una enfermedad como esta.
y cómo podemos encontrar en familia un sentido para poder verdaderamente contener y abrazar el Alzheimer. ¿Mm? A continuación, vamos a oír el audio de una amiga, una colega muy pero muy querida, compañera por más de 17 años de trabajo como psicóloga, quien vivió esta experiencia de el amor. De hecho, recuerdo las conversaciones en el consultorio cuando llegaba sin haber podido dormir porque estaba atendiendo alguna crisis de su mamá. Ella se llama Floralba Hernández, es psicóloga de la UCB de Venezuela, actualmente vive en Los Teques, Venezuela, y por un tema de conectividad no la vamos a tener en vivo hoy a través del Instagram, pero vamos a poder perfectamente oír su audio. Y quisiera pedirle a Paulo si ese audio se puede oír para que salga a través del Instagram. Entonces, oímos el audio de Flor. Muy buenas noches. Por acá, desde Los Teques, Venezuela, habla Floralba Hernández. Soy psicóloga de profesión y una hija que junto a mi familia tuve la fortuna de poder acompañar a nuestra madre en el camino de la enfermedad del Alzheimer. Quiero agradecerte, Ana María, por la invitación que me has hecho para compartir nuestra experiencia, y tengo entendido que en el marco de otros programas que has estado haciendo relacionados con el tema del duelo. Empiezo comentándoles que mamá fue diagnosticada con Alzheimer y estuvimos transitando con ella este camino que duró 16 años. Hoy puedo decirles que la experiencia de tener una persona con Alzheimer es una senda de múltiples duelos. El primero es recibir la noticia. Oye, eso es una ventana abierta a la incertidumbre, el no saber a qué te vas a enfrentar, qué le va a pasar a tu madre, cómo lo vas a vivir. De las fases del duelo, creo que la más prominente fue la negación que tuvo papá. Nuestro padre le costó asimilar la noticia y ante cualquier atisbo de memoria que mamá presentaba, él decía, viste, está mejor, ella se va a sanar. Y así estuvo por mucho tiempo, hasta que fue evidente el deterioro y ya no le quedó sino aceptar la realidad de la enfermedad. Porque es que creo que lo más difícil para todos fue la pérdida de la intimidad con mamá. Ese ya no poder compartir el día, el no poder escuchar el cómo le fue, el que ya no podías contarle el cómo te fue y su opinión ante las cosas que te pasaban. Todo eso fue desapareciendo. Sin embargo, en ese andar, en ese caminar, también nos dimos cuenta que su esencia permanecía y el amor hacia nosotros, el afecto hacia nosotros nunca desapareció. Mamá siempre nos comunicó de múltiples maneras que nos amaba, que nos seguía amando, a través de una mirada, de una caricia en el rostro, de un piropo. Inclusive decirle a mi papá un día, eres el amor de mi vida. En este proceso del Alzheimer se pierden muchas cosas, porque ya no es la misma persona la que solía ser, pero también el darnos cuenta que ella en esencia seguía siendo la misma persona que nos amaba, pues nos hizo más llevadero este camino, para ver más allá de las conductas que ella estaba presentando, como el volverse una niña inquieta que no paraba,
o el que no pudiera entablar una conversación coherente. Ese proceso de aceptación también nos llevó a que nos diéramos cuenta que todos teníamos parte en su vida y que lo mejor era unirnos para tomar decisiones a favor de ella. Unirnos a favor, a tomar decisiones para que estuviéramos de la manera más equilibrada posible, donde se tomaran en cuenta las necesidades de todos y cada uno de los involucrados. Recuerdo una época en que mamá no dormía y por ende ninguno de los cuidadores que estuvieran a cargo, y habíamos decidido en ese momento, ante la crisis que estábamos viviendo, porque de verdad era muy agotador, decidimos internarla. Escogimos el lugar y cuando llegamos allá, todos, cada uno por su lado, pensaba, yo no quiero dejarla aquí. Cuando me preguntaron a mí y yo lo expresé, todos dijeron lo mismo, yo tampoco la quiero dejar acá, y nos regresamos con ella a casa. Así estuvo los 16 años y en esta época prevaleció el amor hacia ella, el respeto, la empatía hacia las emociones de cada uno. Fueron muy útiles las reuniones pautadas en los momentos de crisis, el tomar decisiones orientadas a buscar un poco de equilibrio y de disfrute en medio de una situación que quizás no la daba, pero que seguimos buscándola a propósito. Es que el camino de mamá fue una sumatoria de pequeños duelos anticipatorios que nos llevaron a que cuando se presentó la partida definitiva, nos quedamos con la satisfacción del deber cumplido, el haber vivido el amor por ella y el amor entre nosotros. Una historia que inspira. Infinitas gracias, Flor. Y bueno, una historia que sé que muchos de los que en este momento están oyendo es probable que estén transitando por una historia similar, parecida, semejante. Y la idea es que se inspiren y que se inspiren a entender que más allá de las apariencias prevalece el amor, ¿no? Prevalece el amor por ese ser. Y resulta, y quiero ahora traerles una excelente noticia, sobre todo para la gente que está aquí en Mendoza, porque resulta que aquí en Mendoza hay un grupo de apoyo que asiste a los familiares de los enfermos de Alzheimer. Se trata de un programa que se llama Mayor Respiro. Miren qué nombre tan bonito le han dado a este programa. Los felicito a la gente que está detrás de esto, porque hasta el nombre está muy bien diseñado. Mayor Respiro, de la Dirección de Atención de Adultos Mayores del Gobierno de Mendoza. Es gratuito, totalmente gratuito, porque obviamente lo financia la gobernación. Y a continuación vamos a oír otro audio de la licenciada Graciela Roger, que es la jefe de este programa, quien nos explicará brevemente en qué consiste. Esta patología no solamente afecta al individuo, sino también a la familia, sobre todo a aquellos miembros de la familia que se encargan del cuidado directo de una persona con demencia. Por eso decimos que la demencia es una patología costosa a nivel social, económico y a nivel de salud. Desde la Dirección de Atención a Adultos Mayores de la provincia de Mendoza se implementa un programa que se denomina Mayor Respiro. Con este programa proponemos un esquema de abordaje psicosocial para contener a los familiares que se encargan del cuidado directo de un adulto mayor con demencia. Para mayor información pueden llamar a los teléfonos 261-420-3529. Voy a volverlo a repetir. 261-420-3529.
o pueden inscribirse y pueden incluso buscar asesoramiento directamente a través de la Dirección de Atención a Adultos Mayores del Gobierno de Mendoza. Ellos están muy cerquita de la Plaza Independencia, en el centro de Mendoza. Entonces, excelente noticia para la asistencia. Muchísimas gracias por esta labor que está llevando a cabo aquí en toda la provincia. Ella me refiere, la señora Graciela, la licenciada Graciela, me refería que no es solamente en la provincia, que se hace extensivo a otras regiones vía online. Ahora la pandemia nos ha ayudado a que se extiendan un poco algunos servicios, ¿no? Entonces, excelente noticia. Entonces, fíjense, cerramos el programa de hoy y quiero cerrar con una frase de una persona que está en Génova, que se llama Delisa, y miren lo que escribe. Creo que, aunque no supieras quién soy, seguirás sabiendo que te quiero.